Muy buenas, bienvenidos otra vez a Alex Thrasher. Quería hoy continuar con una playlist que la dejé aparcada un tiempo de mis años en Argentina. Ya sé, el público se renueva, así que voy a explicar otra vez. Viví una vida un poco curiosa, ¿no? Viví 15 años en Argentina hasta que mi viejo decidió volver a España, ¿no? Mis padres, los dos eran españoles y en el año 90 decidieron volver a España, ¿no? Y bueno, después me tocó, el resto es historia, ¿no? Viví en España, luego en Londres y ahora en Suecia, pero en fin, esta serie es de mis primeros años de vida, ¿no? Mi primera década y media de vida pasada en Argentina, la década de los 80 completa en Argentina. Así que me había quedado en el año 89 concretamente, y agradezco el canal de Néstor Montalbano en YouTube porque la memoria puede jugar malas pasadas o uno puede mezclar años. Entonces, claro, ¿cómo carajo me ubico tantísimos años más tarde, ¿no? Concretamente en el año 89 es difícil, así que me sirvo un poco de este canal. El chabón es un crack, lo recomiendo para los nostálgicos, ¿no? Tiene una playlist que empieza en los años 40 y va detalladamente año por año hasta llegar a mediados de los 90, creo, y te cuenta todo con lujo de detalles, año por año, todo lo que pasó en Argentina, ¿no? Entonces, le eché un vistazo, ¿no? En el 89, y bueno, y con eso, ¿no? Con esa ayuda a la memoria y sumado a algunas experiencias, vivencias personales que me vinieron a la cabeza, entonces con eso me sentí preparado para hacer el video, ¿no? Entonces el 89, cuando uno piensa en el 89, los argentinos, que es lo primero que nos viene a la cabeza, la hiperinflación, lógicamente. Ese fue el detonante que hizo que mi viejo, que tenía la idea ya en la cabeza, ¿no? De hace muchos años, pero con lo de la hiper de Alfonsín, teniendo un despacho de pan como tenía, acabó hasta las pelotas y fue el detonante, ¿no? Que decidió, que lo empujó a tomar la decisión, ¿no? De volver a España. Entonces, me acuerdo de la secundaria, ¿no? Estaba en segundo año de secundaria y me acuerdo que mi segundo año fue mucho más vago que el primero. No sé por qué el primero me lo tomé más en serio. El segundo, las amistades, me dejé llevar un poco. La edad también, ¿no? La edad del pavo, yo qué sé. No era difícil convencerme para ratearme en lugar de entrar a las clases. Sí. Nos juntábamos afuera de la ENET 27 de química. Estoy hablando, ¿no? de los barrios del oeste de Buenos Aires, ¿no? Esto era cerca de... ¿Qué barrio era concretamente? Villaluro, o bueno, ya no me acuerdo el barrio, pero sí cerca de, ¿no? del Hospital Vélez Sarsfield, cerca de López de Vega, la avenida López de Vega. Bueno, sí, la ENET 27 de química. Y bueno, nos hacíamos muchísimas rateadas, y algunas acababan mal, ¿no? Porque no teníamos poca guita y nos queríamos divertir, lógicamente, pero con muchísimas limitaciones, ¿no? Yo era un estudiante, boludo, dependía de lo que le mendigaba a mis viejos y alguna moneda que encontraba por ahí. Y éramos unos forros, la verdad. Voy a contar dos rateadas que salieron mal, que me acuerdo perfectamente. Nos gustaba cambiar de barrio y nos colábamos en el tren. Creo que agarrábamos en la estación Sáenz Peña, íbamos hasta la última, ¿no? Hasta 11 o por ahí. Y en una nos agarró el chancho le decíamos, ¿no? El que controlaba ahí los boletos, y nos hizo pagar todo lo que teníamos de encima, casi un soborno que le hicimos para que nos dejara en paz. Pero en pleno centro, imagínense,
chabones del secundario y sin guita. Entonces nos dividimos entre los que decidieron colarse otra vez en el tren para volver, y yo no quería saber nada y creo que me fui caminando desde el centro hasta los barrios del oeste, yo qué sé. Menos mal que es una ciudad que si agarras la avenida Rivadavia lo puedes hacer, ¿no? En 1 hora y media o por ahí. Sí, eso fue lo que pasó. Y otra rateada que salió mal, esto fue una pelotudez. Adictos a los videojuegos que estaban de moda, ¿no? De hacía años, ¿no? De mediados de los 80 y en el 89 estaban todavía en su apogeo, ¿no? Con videojuegos que salían todo el tiempo, nuevos, ¿no? Y a mi amigo Beltra le decíamos, no, Beltramino el apellido, no se le ocurrió otra cosa que hacer fichas falsas. No sé, con una placa de metal, no sé cómo hacía, pero la cortaba redondito, la metíamos en la máquina y funcionaba. Y como éramos unos forros, en vez de jugar un par de veces y cambiar de sala de videojuegos, una vez se nos dio por jugar horas y horas y horas en el mismo, no creo que estaba sobre la avenida Rivadavia, en el mismo, como le decíamos, el salón de videojuegos, yo qué sé. Y claro, el tipo al final nos agarró, ¿no? Infraganti. Y dijo que uno de nosotros se tenía que quedar y el otro volver con un adulto o algo así y pagar. Entonces yo fui el que me quedé, no sé, decidimos hacerlo de esa manera y mi amigo volvió, eso dijo que iba a volver a la casa y iba a volver con la vieja y iba a pagar, no sé cuánto tenías que pagar, calculo que nos hizo pagar por lo menos 20, no el valor de jugar 20 veces de manera legal, digamos. Así que me quedé ahí esperando y preguntándome, y si no viene, y si no vuelve mi amigo con la vieja, y si no vuelve para pagar, ¿qué carajo va a pasarme, boludo? ¿Me van a cagar a trompadas acá o qué? ¿No? De vez en cuando miraba a la puerta, miraba al encargado a ver si tenía la chance de salir corriendo. Pero bueno, después de esperar más de 1 hora, creo, porque no estábamos en nuestro barrio, estábamos en la avenida Rivadavia, por Floresta, por ahí, y nosotros éramos más de Villaluro, por ahí. Bueno, al final apareció la vieja de mi amigo y pagó, ¿no? Menos mal, menos mal. Y tuvo todo el camino el colectivo de vuelta diciéndome, mirándome y negando con la cabeza, ¿no? Como diciendo, van mal, van por muy mal camino. Bueno, eso en el ambiente personal, qué boludo. Estaba dando mis primeros pasos en el heavy metal, pero no tenía un mango, como estoy contando, y dependía completamente de las emisiones, de las estaciones de radio. Con el cassette preparado, un pasacassette trucho que había comprado mi hermano mayor y intentando grabar lo que sea, ¿no? Me acuerdo que White Snake, algún Iron Maiden, me grabé de la radio, aunque siempre estaba el locutor Pergolini y compañía, ¿no? Para destrozarte la canción, pero bueno, es lo que había, ¿no? Y me acuerdo que en la secundaria otro de mis compañeros, el polaco le decíamos porque el apellido era Schindler, era el único heavy metal y probablemente el primer auténtico metalhead, heavy metal que conocí en mi vida. El primero que me habló, por ejemplo, de Hermética, incluso antes de que sacaran el primer disco, creo, y de Helloween, que eran uno de los grupos que nunca ponían en la radio, pero me decía sí que son buenísimos, que son igual o mejores que Iron Maiden. Y me habló tanto de Helloween que acabé comprándome una remera de un EP que habían sacado antes de haber escuchado una canción. Eso fue una curiosidad. Y bueno, ¿qué más iba pasando por el país? A ver las notas. Corte de luz por zonas, por horario. Me acuerdo
mierda la putada de los cortes de luz. Mi viejo tenía que cortar fiambre y tuvo que, no sé si compró o consiguió de algún lado una máquina para cortar fiambre sin necesidad de electricidad, ¿no? Entre otras cosas que tuvo que hacer en aquella época difícil. Empezaron los saqueos, un desastre el país, como se lo entregó Alfonsín a Menem, por eso se adelantó, ¿no?, la entrega de mandos, porque, como decía Menem, le tiraron el poder por la cabeza, ¿no? Y cuando asumió Menem tenía yo la esperanza de, porque veía a mi viejo con la decisión de irse a España, ¿no? Y digo, a ver si ahora con el cambio de presidente el país toma otra dirección y mi viejo cambia de opinión, ¿no? Pues yo no quería irme, ¿no? La familia, los amigos, era como irme a otro planeta, ¿no? Empezar todo de cero, pero no, mi viejo ya tenía la decisión, así que ni el cambio de presidente lo hizo cambiar de opinión. ¿Qué más tengo por ahí? Monzón condenado por sí, lo que le pasó, el caso de Alisa Muñiz. Lamentablemente el fallecimiento de un ídolo, de Juan Carlos Altavista, Minguito. Me acuerdo que me impactó mucho porque era un programa que lo veíamos siempre y de repente un día nos dijeron que ya no estaba el querido y recordado Minguito. Creo que fue el mismo año que su ex compañero de polémica en el bar, Julio de Gracia, se suicidó. De los primeros que se suicidaban, ¿no? Luego en la década siguiente hubo muchos famosos que siguieron ese triste camino, ¿no? En el deporte, el Rojo, campeón de la temporada 88-89, con esos hermosos torneos largos, estilo europeo. Ojalá algún día vuelvan a ese formato y no dejemos de este torneo pedorro que tenemos. Inmirable. ¿Qué más? Bueno, Mike Tyson la rompía toda, no parecía invencible, parecía que iba a ser campeón hasta los 50 años en aquella época, finales de los 80. Daba miedo Mike Tyson. Los rivales no le aguantaban muy poco, a veces un solo round. La Fórmula 1, la época dorada, ¿no? Prost y Senna en McLaren, inmejorable, ¿no? Es el mejor momento de la historia para mí en la Fórmula 1. En el tenis, por primera vez me interesé en el tenis femenino, ¿no? Por Gaby y porque me gustaba Steffi Graf también, las dos, ¿no? Era batallas, ¿no?, entre las dos, y también acabaría uniéndose la española después, ¿no? Arantxa Sánchez, creo. Y bueno, me acuerdo que fui a ver a Vélez una sola vez, en ese año, en el 89, con un amigo que me aseguró que nos podíamos colar, y después de un rato largo y de haber intentado todo, no hubo manera y acabamos con lo justo pagando la entrada, ¿no? Vélez San Lorenzo, creo que fue 1-1, empate con un golazo del Tigre Gareca. Y después otra vez sí pude entrar colándome, pero fue quedando 20 minutos, ¿no? Era más fácil cuando quedaba poco, ¿no? Pasado la mitad del segundo tiempo, a lo mejor te había que saltar yo qué sé, era muy arriesgado, ¿no? Pero como éramos inconscientes, nos daba igual todo en aquel momento. ¿Qué más? Año 89. No me viene nada concreto, ¿no? Pasé de milagro a tercero en la secundaria y me llevé, curiosamente, creo que fue dibujo técnico, porque había que entregar láminas, era complicado, ¿no? Era para unos vagos como nosotros. Y inglés creo que me la llevé, curiosamente, ¿no? Mucho tiempo más tarde acabaría en Londres, pero en aquel momento se me daba muy mal el inglés y me la llevé a marzo, creo, pero la acabé dando.
Bien. Eh, y bueno, creo que lo voy a dejar por acá, a ver alguna nota más. Alguna nota más. Jorge Ginsburg, eh, famoso velezano, ¿no? Pasó de la noticia rebelde a tener su programa, ¿no? Penúltimo momento, con Mario Pergolini y con Mónica Garibaldi, Garimaldi creo, o Garibaldi, Garimaldi creo, de las primas, que estaba un poco obsesionado con ella en aquella época y que no se sabe nada de ella, ¿no? Hoy en día creo que se retiró completamente del mundo de la farándula. Y bueno, un programa que la rompía también, Domingos para la Juventud. Me acuerdo que hacía que los chicos concursantes se disfracen de locomía, boludo, eso era ridículo, pero bueno, era la música del momento, ¿no? La lambada, locomía, y eso se podía ver en programas como Domingos para la Juventud, con nuestro amigo Silvio Soldán, eh, dando saltitos de alegría, ¿no? Cuando abrían el cofre. Y también nuestro amigo Gerardo Sofovich, ¿no? Que lo rompía, ¿no? Era la noche del domingo. Y Leonardo Simons, que, bueno, el pobre, ya sabemos cómo acabó. En fin, me queda un año más. Me queda 1990, que fue el año del cambio, pero sí voy a contar las sensaciones y un poco ese cambio, ¿no? Uh, me acuerdo como si fuera ayer, y fue en el 90, pasaron muchísimos años. No los aburro más. Echen un vistazo al contenido del canal. Es un canal de metal, de música, pero también de todo un poco. A veces tocamos temas futboleros, a veces anécdotas, humor, pero sí, eh, el núcleo duro del canal quiero que sea el metal. Así que aguante Iorio, un abrazo y hasta la próxima.